coordinar esta sesión. Excelente, pues muy buenos días, bienvenidos a todos, a todas. Gracias, maestro Guillermo Marín, gracias a la autoridad Luz del Carmen Rodríguez, gracias a abuela Ana Lajat por haber creado este grupo y seguir con ese corazón difundiendo nuestra ancestralidad. Gracias a todos y cada uno de los presentes por estar reunidos. Y bueno, pues yo quiero iniciar esta mañana diciéndoles: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Así es que vamos a estar el día de hoy aprendiendo con mucho gusto, con mucho amor, y le doy la bienvenida y el micrófono también al maestro Guillermo Marín, que él es investigador, promotor y difunde la historia y la filosofía de la cultura ancestral de Anáhuac. Maestro Guillermo Marín, bienvenido. La cámara y el micrófono es todo suyo. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto a mi esposa Luz del Carmen. Muy buenos días a todos. Y a Iván, que nos ayuda aquí con la cuestión técnica, darles la bienvenida y el agradecimiento, especialmente a Ana por haber gestado esta actividad, y a todos los compañeros que están en todo el continente Anáhuac. Pues vaya esta presentación como una llamada de atención de que necesitamos entender que estamos por 500 años de dominación, estamos totalmente colonizados. Yo creo que cuando uno detecta el problema ya está al 50% su solución. Necesitamos entender que el sistema en el que vivimos desde hace 500 años se ha dedicado a colonizarnos mental, espiritual, emocionalmente, y nuestra visión de la historia y de nosotros mismos y de nuestros antepasados es la visión del conquistador, del invasor. Es muy triste, pero son los vencedores los que han escrito la historia de los vencidos, y así se da por hecho y así lo tenemos como una verdad. La idea entonces es hacer esta presentación y al final, pues si ustedes gustan, haya una sesión de jitomatazos para si aceptan las protestas y las recomendaciones sobre este trabajo. Entonces, le vamos a pedir a Lucecita que comencemos y que apaguen todos sus micrófonos. Gracias. Adelante, Luz. Anáhuac, una conciencia continental. Le hemos puesto al continente Anáhuac en la virtud de que los hermanos de Sudamérica llaman Abyayala y nosotros en el norte Anáhuac. Entonces, como no sabemos quién autorizó que le cambiaran el nombre a nuestro continente y le pusieran América, en nombre de Américo Vespucio, bueno, pues como decía mi mamá, con permiso de quién lo hicieron, pues con ese mismo permiso yo me he atrevido a cambiarle el nombre al continente y llamarlo Abyanahuac para integrar al sur y al norte en una sola unidad, porque debemos tener una conciencia continental. Estimados compañeros, a nombre de Educayot AC, Educar para el Futuro con la Sabiduría del Pasado, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el favor de su confianza. El objetivo general de esta videoconferencia es ofrecer una visión descolonizada de la civilización del Anáhuac y en especial de la identidad cultural ancestral que ha sido construida por todos los pueblos que se han desarrollado en el continente desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y que nos unifica como una sola civilización, con muchas y variadas culturas, diferentes en tiempo y espacio, pero todas unidas por una misma matriz de conocimiento. Los objetivos particulares son: 1. Conocer las civilizaciones con origen autónomo, su tiempo y su espacio. 2. Explicar el término Stem Anáhuac, los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. 3.
Los tres periodos endógenos, la colonia y la neocolonia en el continente. 4. Conocer los tres dogmas coloniales y las 5 estrategias de colonización. 5. Valorar el potencial que tiene la sabiduría ancestral en la construcción de un mundo mejor. Y la esencia que significa la recuperación de la memoria histórica y la identidad cultural de todos los pueblos del continente a través de la educación. 6. El gran desafío. La recuperación de la matriz de la memoria histórica y la identidad ancestral en la conciencia del magisterio en todos los pueblos y culturas del continente. Agradecemos mucho que mantengan sus micrófonos cerrados durante la exposición. Al final habrá una sesión de comentarios. Muchas gracias. El origen del universo, la Tierra y el ser humano. El universo tiene 13.000 millones de años de existencia. La Tierra tiene 5.000 millones de años de existencia. La vida en la Tierra tiene 4.500 millones de años de existencia. El tiburón, como especie, tiene 400 millones de años. El ser humano moderno tiene 180.000 años de existencia. Las civilizaciones más antiguas tienen 10.000 años de existencia. El origen del ser humano más antiguo se remonta a 2 millones de años y el ancestro moderno no tiene más de 180.000 años. El ser humano pobló la tierra desde África siempre en busca del sur. El ser humano moderno nace en África y empieza a poblar la tierra hace 40.000 años de oriente a occidente. En efecto, perdón, dicen los expertos que el hombre nace al sur, el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, nace en el sur de África y comienza a poblar primero el continente euroasiático africano, porque no son 3 continentes, están unidos y por lo tanto geográfica y correctamente es el continente euroasiático africano, y esto lo hace a través de 40.000 años, que va poblando todo el continente. Los que se van hacia el oriente y hacia el norte cruzan al continente del Abyanahuac por el estrecho de Bering, y los que se van al sur cruzan tanto por el mar como también por la parte helada que se había congelado, y entonces se hace el poblamiento del otro continente. En realidad somos 2 continentes en el planeta. Las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y con un origen autónomo. Egipto en las márgenes del río Nilo. Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. La India en las márgenes del río Indo. China en las márgenes del río Amarillo. El Tahuantinsuyo en la cordillera de los Andes y el Anáhuac al norte del continente. No existe otra civilización más antigua que estas 6, aunque nosotros afirmamos que el Anáhuac y el Tahuantinsuyo es una sola civilización, pero el colonizador nos ha dividido y nos ha fragmentado en 2 civilizaciones. Entonces somos un pueblo que ha poblado este continente desde hace miles de años, y es algo que debemos de tener en este concepto de unificación. Una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Una sola expresión humana de plenitud armónica desarrollada a lo largo de miles de años. Un solo pueblo de hermanos, con los mismos valores y principios sobre la vida, la muerte, la familia, la comunidad, el trabajo, el bienestar, la madre tierra, lo divino y lo sagrado. Un asombroso universo unido en el tiempo y en el espacio por la riqueza de la diversidad, único en el planeta. Anáhuac, lo situado entre las grandes aguas. Tahuantinsuyo, las 4 regiones. Teotihuacán,
y Tiahuanaco. El colonizador desde 1492 nos ha estudiado por nuestras diferencias y no por nuestras semejanzas. Realmente son asombrosas las semejanzas, no solamente físicas, como lo vamos a ver iconográficamente, sino fundamentalmente en los valores de las culturas que se han representado en el continente a lo largo pues, de más de 14,000 años. Tahuantinsuyo y Anahuac. Aquí podemos ver las similitudes en la iconografía. Vemos arriba un rostro de Perú y un rostro de México. Vemos abajo de ellos, vemos un Atlante, por llamarlo de alguna manera, de Tiahuanaco y otro de México, de Tula. Y la greca escalonada, igual la cruz de Quetzalcóatl, pues las compartimos como base de nuestra manifestación de espiritualidad. Este es el rostro de Chavín de Huántar y este es la cabeza olmeca. Somos la misma civilización, pero en su diversidad. Y a lo largo de estos miles de años hemos ido desarrollando una diversidad, pero totalmente unida, totalmente armónica. Es algo que nosotros necesitamos reconocernos. El colonizador en estos 500 años nos ha enseñado solamente a vernos como europeos, a tratar de pensar que somos parte de Occidente y a dejar de ver la grandeza de la plenitud armónica que han creado nuestros abuelos a lo largo de miles de años y que por diferentes que sean sus culturas, sus idiomas, su iconografía, todos guardan una asombrosa unificación en criterios, en valores, y eso es un gran potencial. Una de las entonces grandes aportaciones de nuestra civilización es la unidad en la diversidad. Y es ahí donde está el desafío de recuperar esa unidad en la diversidad que fue destruida o aparentemente destruida por el empeño de los colonizadores que nos quieren ver fragmentados, divididos y enfrentados. Somos un continente cultural con una civilización con miles de culturas diferentes en tiempo y espacio, pero todas unidas por una misma matriz de conocimiento. Sin embargo, el invasor colonizador nos ha estudiado como un archipiélago de culturas atrasadas y totalmente diferentes una de otra. A partir del siglo XIX, los criollos españoles que derrotan y les quitan el poder a los peninsulares españoles crearán sus países, de ellos y para ellos, en donde las grandes masas que integran los ciudadanos de sus países quedarán excluidos del poder económico, político, cultural y educativo. La ideología criolla creará nacionalismos chauvinistas entre los pueblos hermanos para proteger los intereses económicos y políticos de las oligarquías nacionales. Somos una sola civilización continental con más de 10,000 años de desarrollo humano, con aproximadamente 9,500 años de desarrollo sin la intervención externa, del año 8,000 a.C. al 2021 después de Cristo. Esto es muy importante señalarlo. Nosotros somos una civilización con un carácter endógeno, es decir, no recibimos asesorías o ayudas o préstamos culturales de otras civilizaciones del continente euroasiático africano. Aquí se construyó todo el conocimiento y se compartió de manera horizontal, que es una de las aportaciones de la unidad de la diversidad. Con aproximadamente 9,500 años de desarrollo sin la intervención externa, hasta 1492 después de Cristo,
Fueron 3 siglos de colonización. Después 3 siglos de colonización de 1492 después de Cristo al año de 1800 después de Cristo. Y los 2 últimos siglos de neocolonización por las oligarquías criollas que siempre han estado al servicio de las potencias colonizadoras extranjeras, con un alto índice de racismo y clasismo hacia las masas de los pueblos de sus países, usándolos como mano de obra esclava, depredando sus recursos naturales, desculturizándolos, educándolos para el trabajo, el consumismo y la aspiración de tratar de vivir con los valores del invasor económico y despreciando sus raíces culturales ancestrales. La educación en estos 2 siglos ha pretendido borrar la memoria histórica, la identidad cultural ancestral y fomentar un nacionalismo criollo, enfrentando y dividiendo a los pueblos con falsas banderas de libertad y soberanía. Los 3 periodos culturales básicos de nuestra civilización continental en base a la línea de tiempo de la náhuatl. Del año 8000 a.C. al año 200 a.C. Del año 8000 a.C. al año 200 a.C. se da el periodo formativo. Del año 200 a.C. al 850 después de Cristo se da el periodo clásico del esplendor. Del año 850 después de Cristo al año 1521 después de Cristo se da el periodo de la decadencia. Especialmente en México, pero eso sucede a nivel continental, los criollos, que sí se manejan como una unidad, y a los pueblos ancestrales nos dividen, nos fragmentan en una diversidad totalmente opuesta y confundida. Ellos, los criollos, tienen una clara visión sobre lo que son ellos, lo que quieren hacer de sus países y de la explotación. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos 3 periodos, un periodo formativo muy largo, en el que se dan las bases de lo que conocemos como la pirámide de la plenitud armónica, la alimentación, la salud, la educación y la organización. Después un periodo de más de 1000 años de esplendor, que lo compartieron desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, en el que se alcanzaron niveles de desarrollo humano excepcionales, y a partir del colapso del periodo clásico superior en el 850, pero que también se dio en el Tahuantinsuyo, viene el periodo de la decadencia, que está representado por la cultura inca en el Tahuantinsuyo y por la cultura mexica en el norte. Pero debemos de entender que esta es una falacia, tratar de identificar a nuestras civilizaciones con los incas y con los mexicas, y vamos a ver por qué. Culturas más representativas del periodo formativo: la cultura Valdivia, Chavín y Olmeca. Culturas más representativas del periodo del esplendor: la cultura del Tiahuanaco y la cultura teotihuacana. Culturas más representativas del periodo decadente: la cultura inca y la cultura mexica. Tiempo histórico de las culturas mexica e inca. Fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan en el año 1325. Caída y destrucción de la Ciudad de México Tenochtitlan en el año 1521. Abarca un periodo de 196 años. Aquí poder ver el Estado mexicano neocolonial que quiere hacer fundamentar o pretende fundamentar
su legalidad histórica con la cultura mexica de apenas 196 años y borra de la mente, de la memoria del pueblo, los 9.500 años de historia ancestral y con ello la sabiduría que llevaron a nuestros abuelos a lograr pues un esplendor poco logrado por otros pueblos en el mundo. Ellos quieren mantener la idea de que en el caso de la náhuatl, que los mexicas son los creadores de la cultura, la lengua, los conocimientos, los calendarios, pero eso es totalmente falso. Pero vean cómo los criollos actúan en concordancia de norte a sur del continente. Creación del Tahuantinsuyo en 1438. Caída del Tahuantinsuyo en el año 1533. Abarca un periodo de 95 años. Entonces, cuando los criollos nos hablan de nuestra supuesta historia ancestral, no hablan de los mexicas y de los incas, pero esto es una falsedad porque no representa ni con mucho nuestra sabiduría ancestral. La colonización tiene como objetivo explotar a un pueblo invadido y depredar sus recursos naturales. Sin embargo, la colonización, antes que nada, es una acción mental y espiritual, es decir, se sustenta en que los pueblos invadidos pierdan su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para que piensen y sientan como sus invasores. Si no se logra este objetivo intangible, la invasión solo llega a ser una ocupación. Uno de los ejemplos más luminosos en la historia de la humanidad es el del pueblo afgano, que comenzó siendo invadido y ocupado desde los tiempos de Alejandro el Magno, y muchos imperios y sus ejércitos han encontrado la derrota por la fortaleza de la cultura del pueblo afgano. Para nuestra civilización continental, la colonización se ha basado en 3 dogmas y 5 estrategias. Los 3 mitos que son las bases estructurales de la colonización. Yo quisiera, amigos, que vieran que estos 3 mitos que fueron creados primero por Cristóbal Colón siguen vigentes y son la carta que le permite la legalidad de toda la depredación y todo el genocidio y el epistemicidio que han seguido haciendo los invasores extranjeros a nuestros pueblos. Pero estos 3 mitos son como la verdad que no tiene por qué ser validada. Así es la verdad de ellos, la que nos han impuesto, y lo más triste es que nosotros aceptamos esos mitos como la realidad histórica. Primero, los descubiertos no tienen alma. Por tanto, son animales y han sido creados para servir al hombre. Como animales, no tienen derechos ni propiedades. Esto es muy importante. Cristóbal Colón en su diario escribe que no teníamos alma y por tal entonces no éramos seres humanos. Al no ser seres humanos no teníamos propiedades, lo cual entonces permitió, acuérdense que la invasión fue impulsada por el Vaticano con las bulas que se dieron para tal efecto, salvando de cualquier pecado a todos los hombres que participaran en esta acción, y desde luego por las coronas española y portuguesa que dieron el permiso, vamos a decir, terrenal. Había un permiso celestial y un permiso terrenal. Entonces, al dejar claro, pues, por el mito de que no somos seres humanos, que somos animales, así nos han tratado estos 5 siglos y nos han quitado, nos han despojado de todos nuestros recursos, no solamente los naturales, porque los animales no tienen propiedad privada. Entonces ellos han dispuesto y cuando quieren algo nuestro simplemente nos desplazan o nos masacran. Segundo mito,
Los descubiertos son violentos, salvajes, caníbales y peligrosos, y por tanto deben ser pacificados, lo que justifica la represión y las matanzas. Fíjense este mito cómo llega, y por ejemplo lo estamos viendo aquí en México, la gente que sin investigar, sin estudiar, se mete de cabeza supuestamente a sus raíces, como ellos llaman, prehispánicas, se empluman, se ponen a danzar, se tatúan, se siembran nombres, pero ellos están gozosos de ser guerreros aztecas, guerreros mexicas, y entonces ahí fundamentan el orgullo de su identidad. Justamente eso es lo que quiere el colonizador, que nosotros nos veamos a nuestros abuelos como guerreros, cuando en realidad los deberíamos de ver y admirar como científicos, como matemáticos, como astrónomos, como biólogos, como médicos, porque hemos dado muchas cosas al mundo. Entonces, los grandes aportes nuestros, el maíz, la papa, el calendario, ¿cómo se llama? Bueno, pero además la computadora nuestra, el Nepohualcinsi en el norte y en el sur el Quipú. Entonces, no vemos a nuestros abuelos como hombres de paz, como hombres cultos, pacíficos, como hombres que crearon una de las sociedades más homogéneas y de plenitud armónica. No los vemos así, los vemos como guerreros, es más, presumimos sus armas, pero una cosa muy interesante, piénsenlo, para el caso, pero es lo mismo en el Tahuantinsuyo, para el caso de la náhuatl, las mismas armas que nuestros abuelos heredaron de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la honda, con esas mismas armas, después de 8,000 años, enfrentamos la invasión europea. Después de haber inventado la cuenta perfecta del tiempo o haber inventado el cero matemático antes, 500 años que los egipcios, no inventamos una sola arma. Eso es una prueba fehaciente de que no somos un pueblo guerrero, pero el mito que nos ha impuesto el colonizador es que somos violentos, salvajes, caníbales, peligrosos, y por lo tanto se justifica, como ellos decían, las pacificaciones, hoy llaman la represión, y eso, pues, de mátanos en caliente sigue hasta nuestros días. Finalmente. Tercer mito. Los descubiertos son diabólicos e idólatras y por lo tanto deben ser liberados del demonio, evangelizándolos, enseñándolos a vivir con nuestros valores y principios, alejándolos de sus tradiciones y costumbres perversas. Este otro mito es terrible porque invalida toda nuestra cultura, toda nuestra sabiduría, toda nuestra espiritualidad, al llenarla de sacrificios humanos, de sangre, de gente idólatra que, como decía Sagún y todos ellos, hasta Miguel León Portilla, pues que éramos gente que hacía sacrificios humanos, que adoraba al viento, al agua, al fuego. Eso es totalmente falso. Un pueblo que logró tantos avances en la medicina, en la educación, en la organización, no podía ser un pueblo de gente idólatra, por el contrario. Fíjense cómo cuando los arqueólogos hablan de nuestros tolanes o llamadas pirámides, siempre nos dicen que eran para saber cuándo se debe de sembrar. Eso no se necesita hacer una pirámide, ni se necesita estudiar nada. Eso nuestros campesinos desde hace miles de años lo saben cuándo hay que sembrar. Entonces vean cómo se minimizan nuestros conocimientos gracias a estos tres dogmas. Es decir, no somos seres humanos, entonces nos tratan como animales, somos peligrosos, entonces hay una justificación para la represión. Y segundo, tenemos costumbres demoníacas que hay que civilizar, hay que integrar a Occidente en nuestra calidad de siempre tercermundistas. Y las 5, y bueno, la evangelización es parte de ese proceso. La Iglesia Católica, recuerden, es la auspiciadora de la invasión al continente Abianáhuac, con las bulas
que dio el Papa, dio permiso celestial a todo lo que se hiciere aquí para liberarnos del demonio, y los banqueros de Venecia fueron los que financiaron e impulsaron la llegada de esta horda de salvajes ladrones y asesinos, porque recuerden que Europa quedó aislada, porque al norte pues estaban el norte, el polo norte, al oriente de Europa estaba una barrera impuesta por Turquía, lo que hoy es Turquía, y al sur estaban el Islam. Entonces, al oeste estaba el mar que supuestamente tenía un fin. Entonces ellos quedaron aislados, pero llegaron el momento de ir por una cuestión económica, venir a hacer aquí lo que hicieron para llevar recursos a Europa, y es donde a partir de la colonización nace el capitalismo. Las 5 estrategias de colonización implementadas rigurosamente desde 1492 hasta nuestros días son: primera estrategia, quitarles las lenguas madre e imponerles la del invasor para dejarlos mudos, silentes y sin posibilidad de transmitir su cultura. Cuando a un pueblo le quitan su lengua, le quitan la capacidad de comunicarse y de transmitir su cultura. Todas las lenguas que actualmente se hablan en el continente Abyanáhuac, todas estas lenguas ancestrales, son una demostración de la victoria, de la resistencia, de la capacidad y poder que tiene nuestra cultura y que nuestras culturas, y que desgraciadamente el pueblo mestizo inconsciente los ve como dialectos, los ve como cuestiones inferiores, cuando son verdaderos ejemplos de grandeza cultural. Y todas aquellas personas que hablan su lengua ancestral o sus lenguas ancestrales, pues deben de tener nuestro reconocimiento, y solamente a través de las lenguas es como podremos recuperar profundamente los valores espirituales y la sabiduría ancestral. Segunda estrategia, amputarles la memoria histórica para que no sepan quiénes fueron sus antepasados y dejarlos amnésicos, sin recuerdos y desolados. La mayor parte de los pueblos del continente en el norte piensan que los mexicas son la parte más importante de lo que ellos llaman su historia prehispánica. Y en el sur también dicen que los incas son el ejemplo de su cultura prehispánica. Totalmente falso. Al quitarnos la memoria histórica, al quitarnos el contacto con nuestros antepasados, nos quitan el futuro y nos dejan solamente en un estadio de colonizados, explotados, que no saben quiénes son, de dónde vienen, ni a dónde van. Tercera estrategia, borrarles sus conocimientos para dejarlos estúpidos, sin capacidad de transformar el mundo en el que viven, que siempre el extranjero sea el que sabe. Esto es algo muy fuerte. Nosotros en el Anáhuac, en el norte, sabemos muy bien esta capacidad, porque recuerden que aquí la educación fue obligatoria, pública y gratuita desde el año aproximadamente 1500 con los olmecas, de modo que teníamos generaciones de haber ido a la escuela, y esas generaciones, porque era obligatorio, tenían un alto grado de conocimiento, no solamente de las ciencias, sino valores y principios que fueron transmitiendo. Y como decían los abuelos, los huehuetlactolis, las palabras antiguas, los discursos antiguos. De modo que al borrar nuestros conocimientos, al hacernos sentir estúpidos, incapaces, impotentes de transformar nuestra realidad, es justamente lo que se requiere en la colonización, que siempre sea el extranjero el que venga a resolver nuestros problemas, el que sabe. Y eso lo vemos en todos nuestros países. Si hay una conferencia de uno de los nuestros, nadie va y no le ponen valor. Pero no venga un extranjero con un apellido extraño y que no sepa hablar bien el español, porque entonces creemos que es muy valiosa. Cuarta estrategia, despojarlos de las mejores tierras, de los espacios comunitarios y sagrados, para dejarlos en el aire y sin raíz. Esta es una fotografía aérea de un santuario en el Valle del México, que es el Tepeyac, el Cerro del Tepeyac. Este era un cerro en el que los pueblos entraban en
contacto con Tonantzin, nuestra madre querida. Bueno, pues los españoles se apropiaron de este lugar y ahora pues es parte del sistema de la Iglesia Católica, pero el pueblo pues solamente puede ir a dejar su dinero ahí. Y como lo dijo el que administró por décadas la Basílica de Guadalupe, un tal Schulenburg, cuando se fue de México, dijo que la Virgen de Guadalupe no existía, que solamente fue un mito. Pero ahí es el que manda en la religión, pues nuevamente el extranjero. Quinta estrategia: prohibirles su espiritualidad ancestral e imponerles a sangre y fuego la religión del invasor, en donde ellos queden excluidos y no tengan escapatoria para buscar una salida a su esclavitud. O sea que cuando nos quitan la lengua, la memoria, los conocimientos, los espacios y la espiritualidad, nos dejan hechos polvo, no somos nada. Y lo único que pretendemos hacer en esa ignorancia de nosotros mismos es parecernos a nuestro opresor, y es cuando entramos en el círculo perverso de ser conquistado y al mismo tiempo tratar de ser conquistador, de ser invadido y al mismo tiempo ser invasor de nuestro propio pueblo. Dividir, fragmentar y enfrentar. Esta ha sido la norma, el arma de nuestros explotadores. En los primeros 3 siglos de la invasión nos dividieron en virreinatos y capitanías. En los 2 últimos siglos, en repúblicas bananeras dirigidas por una clase política corrupta y un poder económico depredador al servicio de las economías mundiales. A través de los sistemas de educación pública y la educación informal, han pretendido acabar con las lenguas, la memoria histórica y la identidad cultural ancestral para dejarnos amnésicos y catatónicos, haciéndonos pensar que somos descendientes culturales del invasor. Pretenden que creamos que lo que nos une son los elementos culturales del invasor, como la lengua, la religión, la historia hispanista, la aspiración de vivir en la riqueza y el consumo, lo cual es totalmente falso e inadmisible porque nos negamos a nosotros mismos. Vamos a suplicar que apaguen sus micrófonos, por favor. Los gobiernos criollos neocoloniales nos han envenenado con un perverso nacionalismo para que los pueblos defiendan los intereses económicos, políticos y culturales de las clases dominantes. Nos han invitado a sus luchas fratricidas por el poder, prometiéndonos la libertad, y siempre nos han engañado. Ellos ponen las ideas y nosotros los muertos. La traición a los pueblos por las cúpulas dirigentes es histórica. La oligarquía criolla siempre ha estado al servicio de las naciones y empresas extranjeras. Históricamente han entregado a los pueblos como mano de obra esclava y los recursos naturales para su depredación. Siempre han traicionado a los pueblos y a las naciones. No somos americanos, ni latinoamericanos, hispanos o latinos. América es el nombre que el invasor le dio indebidamente a nuestro continente. Milenariamente, antes de que existiera Europa, nuestros viejos abuelos le llamaban a su tierra de diferentes maneras: Abyayala, Anáhuac, Tahuantinsuyo, por citar solo 3. No somos latinoamericanos, porque ese término eurocéntrico excluye a nuestros hermanos de Estados Unidos y Canadá, pueblos y naciones que siguen luchando en tenaz resistencia. Esto es muy importante cuando asumimos mansamente por nuestra ignorancia de la colonización que somos latinoamericanos, que somos hermanos latinoamericanos. Al asumir este concepto, estamos separando, estamos dejando solos a nuestros hermanos de
Estados Unidos y Canadá, que están y han tenido y siguen teniendo una lucha de resistencia heroica porque están en el interior del monstruo y ellos se mantienen con todos sus sacrificios, con todo el dolor, ellos se mantienen y están en una lucha. Lo que estamos viendo recientemente en Canadá, de que se están descubriendo los asesinatos de tantos niños que el gobierno secuestraba de las reservaciones a los niños y los llevaba internados para occidentalizarlos, para civilizarlos. Vean, y eso fue apenas en el siglo XX. Entonces, vean que estos dogmas y estas estrategias siguen vigentes hasta nuestros días. No somos hispanos por hablar español, como los estadounidenses no son ingleses por hablar inglés. Perdón, vean ustedes esta imagen todas las imágenes que hay en Google están totalmente ideologizadas. Siempre nos ponen a nosotros en una posición física de inferioridad, siempre en el suelo, siempre desnudos, y siempre a los europeos los ponen erguidos, vestidos, armados, y a nosotros temerosos. Debe haber una liberación, y yo invito a todos los artistas plásticos del continente Abyanahuac a que empiecen a subir a Google imágenes que permitan la descolonización, vernos a nosotros mismos con otros ojos. No somos latinos, porque milenariamente hemos sido aymaras, quechuas, mayas, nahuas, cheroquis, esquimales, etc. Es decir, nosotros hemos perdido hasta la dignidad. Viene a México un norteamericano de origen alemán, Kirchhoff, y se inventa que es Mesoamérica y Aridoamérica. O sea, a la náhuatl lo divide en dos y toda la gente mansamente, sin ningún cuestionamiento, lo acepta. Ahora, ¿cómo me voy a llamar amo? Ahora, ¿cómo le va usted a poner a mi tierra? ¿Por qué Mesoamérica, que tanto llena de orgullo a las personas ignorantes? Kirchhoff lo toma del concepto de Mesopotamia, y en Mesopotamia, en el lejano oriente, se entiende en el Medio Oriente se entiende porque son las culturas de la civilización que se dio entre los ríos Tigres y Éufrates. Por eso Meso es entre el medio, Potamia en medio de dos ríos, pero Mesoamérica entre dos Américas. Y luego fíjense cómo estamos tan colonizados que todo lo aceptamos mansamente. Decimos Norteamérica, aunque los gringos dicen que Norteamérica es del río Bravo hacia arriba. Pero bueno, nosotros nos igualamos y decimos que somos Norteamérica los mexicanos. Pero, ¿por qué llamamos, aparte del continente de la náhuatl, por qué lo llamamos Centroamérica hacia el sur? Porque el centro está en Ecuador. De hecho, geográficamente, lo que hoy malamente llamamos Centroamérica es Norteamérica, pero todo lo aceptamos sus nombres, sus categorías, sin una actitud crítica y analítica, y no podremos liberarnos, no podremos salir del calabozo de la colonización con las ideas y los conceptos del carcelero. La matriz milenaria de conocimiento compartida por todos los pueblos. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, durante miles de años, nuestros viejos abuelos en todo el continente crearon por ellos mismos un conocimiento asombroso y exquisito a partir de la observación rigurosa y sistemática de la mecánica celeste y de la Madre Querida. Dice el investigador Luis Felipe Lira Montes de Oca que para crear el calendario más exacto de la humanidad, necesita un solo día después de 8,320 años para ajustarse. Dice que para llegar a ese calendario que tiene 5 cuentas, que son la lunar, la solar, la venusina, la de las Pléyades y la cuenta larga, que es el movimiento del Sol en torno al centro de la galaxia,
se requirió, fíjense bien, eso es asombroso, se requirió una observación diaria, sistemática, razonada, escrita y transmitida desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que no pudo haber logrado esa asombrosa cuenta del tiempo si no hubiera habido un registro de cada noche, durante cada siglo, durante cada milenio, para llegar a esa exactitud. Entonces es una de las grandezas de nuestros pueblos que en unidad diversa lograron crear este calendario. Este calendario no es maya, no es mexica, no es inca. Este calendario es de todos los pueblos del continente Abianáhuac, que lo lograron a base de cientos de años de investigación de la mecánica celeste. Y para tal, entonces construyeron grandes edificios que los invasores dicen que eran para adorar al fuego, al sol, al agua, pero eran edificios que estaban totalmente relacionados con la mecánica celeste. Esta información y sabiduría era compartida por todos los pueblos. Lo que hoy se conoce como zonas arqueológicas no fueron ciudades ni centros ceremoniales o palacios. Eran centros de estudio e investigación donde se procesaba esta información, se recibía y transmitía en todo el continente. De modo que existió una misma matriz de conocimiento expresada en una inmensa diversidad de expresiones culturales, diferentes en su fronda, pero alimentadas por la misma raíz. Compañeros, yo creo que necesitamos reflexionar profundamente sobre esto que es obvio ante nuestros ojos, pero que nuestra mente colonizada no le permite percibir. Somos una civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que ha creado una serie de prodigios humanos de manera horizontal y que ese conocimiento ha sido socializado, ha sido transmitido comunitariamente de manera horizontal. Anáhuac y Tahuantinsuyo. Una sola civilización continental, con muchas y variadas culturas, diferentes en tiempo y espacio, pero todas unidas por una misma raíz de sabiduría y conocimiento. El Tahuantinsuyo y el Anáhuac. Entonces es más que obvio que somos una sola civilización, pero es la carga colonizadora, colonial que tenemos en la cabeza cuando seguimos pensando que nuestro abuelito era español y que nos sentimos orgullosos y conocemos la historia de Europa, de sus guerras y de sus guerras, y no entendemos la maravilla de nuestra unidad en la diversidad. Yo creo que necesitamos reconocernos a nosotros mismos en esa inmensidad. Algunos frutos de nuestra civilización continental: la papa y el maíz. El mayor número de pirámides del mundo y el exacto calendario de la humanidad. El quipú y el nepohualcinci. La chicha y el mezcal. El sistema de educación pública y la democracia más antigua, el cero matemático. Entre decenas de aportaciones de nuestros pueblos al mundo. Hoy el mundo se alimenta básicamente y especialmente Europa de la papa y del maíz. El grano más sembrado en el mundo es el maíz, después sigue el trigo y al final el arroz. Si no fuera por la papa y del Tahuantinsuyo y el maíz del Anáhuac, la humanidad y especialmente Europa habrían muerto de hambre. Como personas, familias y pueblos, somos lo que recordamos. Si nosotros no recordamos nuestro pasado, no somos nada, porque nosotros somos la proyección de nuestros abuelos, somos el resultado de nuestros abuelos,
y de nosotros será el resultado de nuestros hijos. Necesitamos urgentemente recuperar la dignidad a través de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Tenemos que asumir que somos un pueblo amnésico al que le han aplicado una lobotomía histórico-cultural ancestral, que solo conocemos de nuestro pasado ancestral y de manera superficial y frívola lo que el invasor colonizador ha escrito de nuestros viejos abuelos. Que esta ignorancia de nosotros mismos nos hace débiles, vulnerables y mantenedores del sistema colonial, formándonos como colonizados, colonizadores. Esta imagen de uno de los murales más escondidos en México, que poca gente lo conoce, nos habla de ese Hernán Cortés con esa cara déspota que siempre tienen los extranjeros a pesar de vivir de nuestra sangre, de nuestros recursos, y esa Malinche traidora que está siempre al lado de él. Pero al lado de Malinche, vean ustedes este personaje que trae un abrigo, es el presidente de México, y está un Hernán Cortés que le está hablando al oído y le está pasando a trasmano un puñal. Y abajo están los invasores matando y robando a un obrero. Este mural que está en Morelia, Michoacán, no es difundido ni siquiera en Google, porque este mural es una visión real de lo que está pasando, no solamente en México, sino en todos nuestros países fragmentados por los criollos, pues ellos son los que tienen el poder y ellos son los que escriben la historia. Sin la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, somos polvo al viento, árbol sin raíz, porque no sabemos de dónde venimos. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la vida? Realmente la desculturización hoy ha sido más fuerte. En México podemos decir que a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la agresión a la cultura ancestral que existía en las comunidades ha sido brutal y desgraciadamente ha cobrado muchas víctimas de personas que han perdido el orgullo, el valor de su identidad ancestral y han pretendido equivocadamente buscar su identidad en una cultura que los desprecia, que se burla y que los explota. El invasor colonizador, desde 1492, se ha enfocado en hacernos sentir incapaces e impotentes, salvajes y primitivos, pero sobre todo, donde ha enfocado muchos recursos es en hacernos sentir huérfanos, solos y desamparados. Nos han convencido de que tenemos una patria, pero al analizar la historia de cada país, esa patria, en vez de tratarnos como un padre, ha sido un padrastro despiadado y explotador. Muy pocos teniendo mucho y muchos teniendo muy poco. Los extranjeros que apenas llegan se hacen ricos y los pueblos ancestrales cada vez se hacen más pobres. Divididos y enfrentados, hispanistas y amnésicos, eurocéntricos, occidentalizados, tercermundistas, permanentemente derrotados, exaltando lo ajeno y despreciando y desconociendo lo propio, ignorantes extranjeros en su propio país, siempre dóciles y sumisos, cooperantes con los invasores. Permanentemente derrotado y colonizado. Por el Vaticano, por la corona española, por Estados Unidos, por la Reserva Federal, pero esa es nuestra historia, justamente porque no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestros potenciales, nuestra herencia, nuestra gran fuerza, no. Vamos a pedir nuevamente que por favor les suplicamos apaguen sus micrófonos.
romper las cadenas ideológicas de la colonización a partir de reconocernos como una sola civilización. No se puede salir del calabozo de la colonización con las ideas y categorías de los carceleros. En el continente existen casi 500 millones de personas que, aunque están dispuestos en dispersos, en 35 países diferentes, tienen una misma raíz ancestral. Son herederos de una misma civilización continental. Son hijos de una misma cultura madre. Fíjense, el colonizador es muy hábil. Si estos 500 millones de personas que forman una sola civilización tuviéramos conciencia de esta grandeza, realmente los gobiernos municipales, estatales, nacionales, criollos se vendrían abajo, porque la fuerza arrolladora de esta conciencia permitiría cambiar las cosas. Estos 500 millones de seres humanos no tienen conciencia de que son un solo ser, que están unidos por la misma raíz, por los mismos valores, principios y sentimientos fundamentales de origen milenario, y que su riqueza y su potencial justamente es en su maravillosa diversidad unificada por una matria de todos y para todos. Los criollos han creado a partir de 1800 la patria. La patria es el lugar de nuestros padres, pero son los padres como Hidalgo, como Bolívar, son criollos. La matria es nuestra madre cultura ancestral milenaria, es la tierra, es nuestra sabiduría ancestral. Entonces los pueblos tienen patria impuesta por los criollos colonizadores y una matria que es la génesis de una de las civilizaciones más importantes del planeta. Esta es la matria, la madre cultura. La Pachamama. Sí, todos tenemos patrias diferentes creadas por los criollos en el siglo XIX, pero una sola matria, creada por la sabiduría y miles de años de la unidad en la diversidad. La Pachamama y son dos figuras que representan con monografía. El concepto filosófico es exacto. El despertar de nuestros pueblos está marcado con la conciencia de ser una sola civilización, como lo hicieron nuestros viejos abuelos, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Un solo pueblo, una misma raíz profunda y milenaria, una sabiduría elaborada por millones de conciencias a lo largo de miles de años y compartida por generaciones y generaciones. Eso es lo que en verdad somos. Dejemos de ser las pesadillas del invasor colonizador de ayer y de hoy y pasemos a ser el sueño de todos por una vida mejor. Esforcémonos todos en lograr el buen vivir. Luchemos todos por convertir la vida en el arte de vivir en equilibrio. Reconozcámonos todos como verdaderos hermanos, entre todos los seres humanos y todos los seres vivos con los que compartimos la maravilla de existir en este tiempo y en este espacio. Armonicemos los latidos de nuestros corazones con la Madre Tierra. Armonicemos nuestros sueños y aspiraciones de un mundo mejor bajo la guía de los sabios abuelos de conocimiento, que nos han dejado un legado de sabiduría que está depositado en nuestro banco genético de información cultural. Es en nuestro pasado en donde radica el potencial para construir un futuro propio nuestro. Todos los hijos de esta madre querida, nuestra Pachamama, nuestra amada Tonantzin, todos somos uno solo. Somos una sola forma esencial de ver y sentir el mundo y la vida. Somos un solo pueblo,
porque nuestra conciencia y nuestra fuerza viene de las profundidades telúricas de la tierra. Aquí, lo verdadero y trascendente no es el color de la piel, los estudios académicos, el nivel socioeconómico, hablar una lengua ancestral o pertenecer a una tradición cultural antigua. Aquí, lo fundamental es tener la sensibilidad, el corazón y la conciencia de vivir en armonía y respeto con todos los seres vivos. Aquí, lo esencial es tener un propósito de vida, una visión sagrada de la existencia y servir al bien común. Lo demás es accesorio y superficial. La unidad en la diversidad, hacia una conciencia civilizatoria continental. La descolonización de nuestro continente no se logrará con la ideología criolla de los gobernantes históricos, ni será una tarea individual de los países, los pueblos o las culturas. Tiene que ser a través de un trabajo de conciencia de todos los hijos de nuestra madre querida. La conciencia de los pueblos no será a través de luchas políticas y menos armadas. Esta batalla florida se tiene que dar en cada salón de clases de todas las escuelas de todo el continente. Y los únicos que realmente pueden posibilitar este despertar de conciencia son los docentes, en un ejercicio profesional de excelencia y de educación por la vida. La educación es la única posibilidad real de descolonizar y despertar conciencias. Pero para que esto se dé, necesitamos que los educadores se descolonicen. Y esa es la gran tarea, el gran desafío que tenemos enfrente. Descolonizar al magisterio de todo el continente. La unidad en la diversidad hacia una conciencia civilizatoria continental. Sin una memoria histórica y una identidad cultural ancestral, continental, descolonizada, analítica y crítica, no podrá haber descolonización. El primer paso es que los docentes se descolonicen por su propia cuenta y de manera autodidacta. Se requiere investigar la historia descolonizada y conocer el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es ser crítico, sino dudar de lo que uno sabe. Es decir, en este caso, dudar de toda la historia oficial hispanista y superficial en la que nos hemos formado en los sistemas educativos. La unidad en la diversidad hacia una conciencia civilizatoria continental. Cuando 42.55 millones de kilómetros cuadrados sean una sola nación, cuando más de 500 millones de personas se sientan una sola civilización, ese día volverá a hablar nuestra Madre Tierra a través de sus amados hijos del Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Entre el águila y el cóndor, una sola civilización, Anáhuac y Abyayala. Pues con esto terminamos. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias a Ana y a cada uno de ustedes que nos han permitido esta hora para hacer esta presentación. Y ahora sí, le devolvemos el micrófono a César para que distribuya a aquellas personas que quieran hacer sus comentarios. Estamos dispuestos y contentos. Gracias. Muchas gracias, maestro Guillermo Marín. Pues invito a todos los que tengan alguna pregunta que levanten la mano. Ahí tienen iconos o que prendan sus cámaras y levanten la mano para que se dé de una manera ordenada. También en lo que empiezan a formular sus preguntas, quiero cederle el micrófono a la abuela Ana Lajac. Abuela, puede abrir su micrófono y compartir por qué fue esta visión de conectar a todo el Semanáhuac
Bueno, maestro y maestra Lucecita, quiero decirles que en este momento no sé por qué, pero mi corazón está latiendo muy fuerte, como que el final de la presentación fue como muy, muy, muy contundente para mí, como que tiene mucho que ver con este sueño que he albergado mucho tiempo en mi corazón de la unificación y así como decía, cuando 500 millones de personas recordemos que somos una sola nación, bueno, ese sería, creo que un día que podemos celebrar con muchísimo eh, amor y orgullo de que ya estamos conscientes. Maestro, maestra Lucecita, muchísimas gracias. De verdad me siento, wow, con el corazón así como tembloroso. Estoy contenta porque sé que en este momento de alguna manera estamos representando toda esta nación del SEM Anáhuac, porque hay gente que está desde Canadá, Alaska, Estados Unidos, hay gente, hermanitos de todo pues el sur y que estamos en este momento con nuestra energía unificándonos ya. Eso es muy, pues me da mucha alegría que haya ahorita, no sé cuántas personas seamos, pero yo creo que todos los que estamos convocados hoy aquí es para mí es muy simbólico, muy significativo de que estamos haciendo lo necesario para ir tejiéndonos desde el corazón, tejiéndonos desde del conocimiento y desde el orgullo de pertenecer a esta nación. Y pues esa es la intención de que estemos aquí, abuelos, taitas, hermanitos, hermanos, gracias por estar aquí, porque en algún momento cuando hicimos nuestro encuentro de los 1000 tambores y que nos unimos con el tambor de muchas partes del mundo. También hay hermanitas de Alemania, gracias por los que están de Alemania, de España. Muchísimas gracias por acudir a este llamado del corazón para hacer un solo ritmo desde el amor. Y pues este sueño, aquí está. Yo siempre digo que los sueños no hay que dejarlos en el cajón y yo pues si tengo un sueño pues lo hago, ya si funciona o no, ya eso ya no es importante. Lo importante es que siempre nos arriesguemos a pues a ponerlos en práctica. Gracias a esas caras bonitas que estoy viendo, conocidas, Carla, Marta Pico, a Vilma, mi abuela Vilma, gracias. Ahí está Humberto también, pues, ay, pues no puedo saludarlos a todos, pero estoy súper contenta porque estamos unidos aquí escuchando, maestro, con mucho, mucho, mucho honor y mucho agradecimiento que haya aceptado esta invitación para recordarnos quiénes somos. Y bueno, ya no voy a hablar. Gracias. Gracias, A quien Ana. quiera tomar la palabra. Gracias, Ana. Y pues como bien la menciona Ana, un sueño no es lo que ves cuando duermes, un sueño es lo que no te deja dormir. Y vamos a abrir el micrófono con Roberto Estrada. Roberto Estrada, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta? Hola, antes que hacer la pregunta, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por permitirme ser parte de esta narrativa del gran maestro, al cual admiro y respeto, sobre todo porque es alguien coherente, es alguien que desde que yo lo conozco hace bastante tiempo, ha sido un estandarte del conocimiento, es una persona que es cristalino, que es coherente lo que dice con lo que hace y piensa. Para mí es un placer. Permítanme poner mi rostro. Me agarraron cocinando, hoy me toca hacer el desayuno. Pero Monkey, muchas gracias de corazón. Te lo agradezco, hermano César Coat. Un placer y maestro en lo que le podamos servir para difundir esta información. Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto. Aquí hay una pregunta en el chat y dice, maestro Guillermo Marín, ¿cómo podemos descolonizarnos? Bueno, de la misma manera, yo pienso que nuestros viejos abuelos crearon el conocimiento, es decir, tardaron casi 8,000 años en crear un sistema de alimentación, un sistema de salud, un sistema de educación y un sistema de organización. Y si nosotros seguimos su mismo camino, pues yo creo que la descolonización comienza con descolonizar nuestra alimentación. Creo que ahí debemos de darnos cuenta que el imperio, el capitalismo, el consumismo entra por la boca. Entonces nos están desde hace 40 años, 50, 70 años, nos están intoxicando con todos los alimentos llenos de químicos y están haciendo de la comida un negocio, nos están dando de comer plástico y mansamente lo comemos sin ningún pensamiento crítico. Yo acabo de descubrir, porque no lo sabía, por ejemplo, que los refrescos embotellados tienen caducidad y que las empresas transnacionales que los producen y los distribuyen no aceptan devoluciones. Y las propias personas que expenden estos venenos líquidos tampoco lo saben. Entonces estamos engañados, somos como pollos de granja avícola industrial. Entonces yo creo que la batalla comienza ahí, en la alimentación, en volver a la comida natural, a la comida de milpa, en ir a nuestros mercados, ir con nuestra gente y comprarle sus productos directamente a ellos, ir a las comunidades y comprar ahí. Y también hay asociaciones ya que están haciendo esta labor en las ciudades. Yo creo que con la comida comienza. Después sigue la salud, con la higiene, no solamente física. Fíjense que desgraciadamente las ciudades, ustedes lo pueden ver, cada día se contaminan, se ensucian más. Y hay una máxima universal que dice que lo que es adentro es afuera. Yo pienso que el problema de la contaminación del planeta es antes que nada y sobre todo una contaminación espiritual. Para que una persona pueda vivir en una casa sucia, desorganizada, cuando pueda comer en una mesa con las sobras de la comida anterior o cocinar con una cocina llena de trastes sucios de la comida anterior, cuando una persona es capaz de sacar su basura y ponérsela al vecino, es que esa persona interiormente ya no tiene vergüenza, ya no tiene conciencia y entonces la contaminación comienza en su espíritu y entonces lo externa en estos actos fallidos o tristes que atentan no solamente contra nuestra vida comunitaria, sino contra la madre tierra. Vean ustedes las ciudades, vean la basura que está tirada en las ciudades, van a ver que son puras empresas transnacionales, porque la papa, porque el maíz, porque las calabazas no tienen envases de plástico. Yo creo que por ahí comienza. Entonces, no solamente la higiene física, sino hay que poner mucha atención con la higiene mental, dejar de ver televisión y escuchar radio comercial. Es fundamental descolonizar, desintoxicarnos mentalmente. No hay que ver televisión, no hay que escuchar radio comercial. También la higiene emocional. Hay que detener este ímpetu, esta adicción que nos han hecho los colonizadores de creer que la vida está y la felicidad de la vida está sustentada en el consumo, en el comprar, en el tener. Y hay que ver la higiene espiritual, ¿no? Estamos muy también contaminados espiritualmente con ideas muy extrañas, muy estrambóticas. Con decirles que, bueno, en Chiapas ya hay una iglesia, una mezquita y hay gente convertida al Islam, 700 personas. Entonces, la contaminación también es en ese ámbito. Y luego la educación, y no me refiero a educación, la descolonización no es que vayamos a las aulas, sino esa es una tarea muy grande del magisterio. Ya lo hablamos y no lo vamos a decir aquí, pero ahí tiene una gran responsabilidad histórica el magisterio del continente para descolonizarnos. Cuando yo me refiero a la educación, me refiero a los valores, principios, actitudes de vida,
que nos han heredado nuestros antepasados y que están en nuestro banco genético de información cultural. Debemos de tratar de volver a ser esas buenas personas que siempre fuimos, esas personas educadas, con valores, con principios solidarios, fraternos. Esa educación la tenemos que salvar, rescatar de lo mejor de nosotros mismos. Y ahí está, es una batalla muy dura, ¿verdad? Porque el sistema te está diciendo exactamente lo contrario: sé individualista, sé triunfador, sé emprendedor, explota y depreda y hazte rico y sé feliz y sé triunfador. Y finalmente, la organización, no solamente hablando de la organización comunitaria, sino hay que organizarnos personalmente, hay que organizar nuestra familia, hay que hacerla más productiva en el bien común familiar y en el bien común de la comunidad. Y luego, pues la organización comunitaria. Yo creo que ahí está la respuesta, que nuestros pueblos ancestrales, los pueblos en resistencia, verdadera resistencia, porque miren, la gente dice, ay, pobres comunidades indígenas, ¿no? No, pobres de nosotros, los mestizos, que no tenemos esa tradición de resistencia, que tomamos ciegamente todo lo que nos da el sistema y somos títeres y rehenes de este sistema de consumismo. Pero vean ustedes que las comunidades ancestrales de todo el continente tienen una capacidad de resistencia justamente por tener una alimentación, una salud y una educación sustentada en las sabidurías ancestrales. Y sus formas de organización son las que les han permitido resistir ante los gobiernos locales, estatales y nacionales, la depredación que se ha visto ahora más fortalecida por la entrega a las empresas transnacionales que de manera impune y con toda la brutalidad del dinero, y sobre todo ahora lo que están haciendo en todo el continente, están contratando, están auspiciando lo que llaman el crimen organizado, que no, es como un permiso que les dan a pues, personas sin alma, a que delincan, y tienen esta protección del sistema siempre y cuando defiendan los intereses de las empresas transnacionales en el área, ¿no? Entonces, ese supuesto crimen organizado está muy bien organizado por el sistema para tener a raya al pueblo, y ellos se limpian las manos porque no son las fuerzas represivas del Estado. Entonces, es el crimen organizado contra el que se está luchando, pero no se lucha contra él. Se le apoya, se le asiste, hasta se le arma, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, la matanza de Acteal en Chiapas. Bueno, fue realizada por propios personas de comunidades armadas y entrenadas por el ejército. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, para sintetizar la respuesta, yo creo que la descolonización está en nosotros. Es una batalla florida de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Es una batalla personal muy difícil. Aceptar que somos seres colonizados, que pensamos exactamente igual que Hernán Cortés, que somos racistas y clasistas, porque así nos ha enseñado el sistema. Si aceptamos con dolor esa verdad, entonces ya estamos en camino de la descolonización, y la batalla es solamente para guerreros y guerreras de la muerte florecida. Esa batalla es la que dignifica nuestra existencia. Solamente esa batalla nos da no felicidad, sino nos da la calidad de seres humanos. Eso es lo que podría decir yo. Gracias, maestro Guillermo Marín. Pues igual resumiendo, pues esta descolonización sería cambiando la alimentación, el no consumo de radio y televisión, también esa higiene física, emocional y psicológica, y obviamente identificar primero, como cualquier enfermedad, como el alcohólico, como el drogadicto, que estamos colonizados, para entender. Vamos a la siguiente pregunta. Había levantado la mano Abel Iturbe. Por favor, ¿puedes prender tu micrófono y tu cámara y hacer la pregunta, Abel? También estaba el Tata Juan. Sí. Abel a la 1, a las 2 y a las 3. Tata Juan, ¿puede abrir su micrófono?
Sí, bueno, nuevamente un saludo. Yayactunan desde Cuscatán, la tierra de los collares y tesoros, El Salvador hoy en día. Y bueno, no podría procesar toda la información que ha vertido el maestro, pero prácticamente nos está diciendo pues de que debemos de hacer un esfuerzo por repensar, ¿verdad? Nuestra colonización, pues que está muy profunda, ¿verdad? Yo soy Actunal, soy contador del tiempo, pero yo no me llamo mestizo, porque eso sería como volver a ser parte de los seudónimos de las categorías que establecieron los dominadores, ¿no? Para mí el término es, digamos, no solo para mí, para muchos, indígena y no indígena. ¿Cuál es la diferencia? Es que la persona que ama su madre tierra pertenece a ese enorme conglomerado humano de más de 350 millones de seres humanos que demuestran que su amor por la madre tierra es dar la vida por ella. Y América como la conocemos está plagada de esas muestras de resistencia durante todos estos 500 años. Yo solamente quería agregar como una pregunta a todos y especialmente a los que estamos en este camino espiritual. Ahorita están unas naciones en el río Yukon, en Canadá, que están haciendo ceremonias para que vuelva el salmón, que es la base de dieta de ellos para el próximo año. No ha llegado a los ríos el salmón. Están muy preocupados nuestras hermanas y hermanos de esa parte cerca del Ártico. Y así podemos nosotros observar, por ejemplo, la masacre que ha ocurrido en Haití, 7.2, el terremoto de ayer. El señor Guterres de las Naciones Unidas acaba de decir que hay un código rojo para la humanidad y que es el fin del petróleo y del carbón. Y así vemos nosotros todos los eventos que han estado pasando con los fuegos, las sequías. Es el estado en que se encuentra nuestra madre tierra que nos está indicando ya que la humanidad está en peligro de extinción masiva. Ya no digamos la pandemia que todos somos testigos. Entonces, aquí el camino que yo veo es un camino de extinción de la humanidad, ¿verdad? El antropoceno comenzó con la caída de la bomba atómica y sigue, ¿verdad?, su camino. Nosotros no somos, aparte de la sexta extinción masiva de que están hablando, somos parte de la creación. Por tanto, también enfrentamos los llantos y lamentos y muerte de nuestros hermanos alados, aleteados, bípedos, especialmente los cuadrúpedos que han muerto allá en esos grandes incendios voraces de Oregon, de Seattle, de California, ¿no? La sed que inunda ya esas regiones hace también que vaya desapareciendo la vida animal, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros también. Entonces, para mí que la tarea no es tanto pequeña, ¿va? Es enorme. Y creo que la espiritualidad basada en nuestro sagrado calendario, los mayas somos quizás los que más hemos puesto énfasis en nuestra vida
en función del calendario sagrado y por tanto pues vamos a seguir dando esa batalla, ¿verdad? Yo creo que a entender el calendario sagrado también por nuestra latitud, ¿verdad? Porque vivimos en un ambiente tropical y por tanto pues nos da un gran privilegio a tener este sol con nosotros durante las 12 horas y ver realmente la presencia de estas energías sagradas, de las 20 energías sagradas que se hacen presente para generar la vida. Cosa difícil en el sur y en el norte por la latitud y altitud, ¿verdad? Pero son calendarios sincronizados también con la luna, sincronizados con el Padre Sol. Así que yo creo que el único camino ya no es descolonizarnos, sino que espiritualizarnos. Muchas gracias. Gracias, Taita, Juan, Nelson, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para el abuelo Guillermo Marín y dice, maestro, ¿qué opina de la vacunación y la pandemia, la nueva política del miedo? Y yo quisiera agregarle ahora que para viajar, para subirte al avión, ya te están pidiendo la cartilla de vacunación. ¿Qué opina de eso, maestro Guillermo? Bueno, desgraciadamente hay mucha información y desinformación al respecto, lo que favorece la ignorancia y la duda, pero indiscutiblemente con un poquito de sentido común, yo le llamaría pandemia, que es una estrategia que ha tomado el capital financiero transnacional, global, el gobierno en la oscuridad, porque no van a aceptar que el proyecto civilizador de la modernidad, colonialidad, modernidad, capitalismo, globalización, ha fracasado. Entonces, puedo ver que hay no es una sola, yo no lo veo como un solo objetivo, yo veo que son varios objetivos, una bomba de racimo que está sobre nosotros. Uno ya, y lo han dicho muchas veces, que para ellos habemos muchas personas en la Tierra. Entonces ellos pretenden, pues, reducir drásticamente el número de personas. Un segundo y más importante para mí, su objetivo de ellos, para ellos, es, por cuestiones de la pandemia, decir que se va a tener que transformar la economía para una economía post-pandemia. Esto es no aceptar el fracaso del sistema que inició en 1492 y resetearlo ahora, no por culpa de su voracidad y de su insensibilidad, de su deshumanización, sino entonces le echan la culpa a una pandemia que probablemente ellos crearon precisamente para estos diversos fines que están siempre a favor de sus perversos intereses. Entonces yo lo veo de esa manera y creo que la respuesta de las personas también tiene que ver, como lo dijo el Taita Juan, con una fuerza espiritual que nos han hecho que olvidemos, pero no se debe de olvidar que somos ante todo espíritu y que nuestra fuerza es espiritual y que nuestra energía espiritual puede vencer todas estas pandemias en nuestro universo llamado cuerpo físico a través de nuestra energía espiritual. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, maestro Guillermo. Hay otra pregunta que dice Omar. ¿Sería el proyecto del Tren Maya una forma de seguir colonizando a las comunidades del sur? Por supuesto, no ha habido ninguna iniciativa modernizadora desde 1492 hasta nuestros días que no esté tras los recursos y la explotación física espiritual de los pueblos ancestrales. Entonces, pues por supuesto que el Tren Maya y el corredor transísmico y todos estos son proyectos de una
pues de una ideología reformadora que pretende en México salvar la nave que los presidentes neoliberales pues la habían llevado directamente al fracaso, pero el país es un país muy rico en todos sentidos y no pueden matar la gallina de los huevos de oro. Entonces México es, no sé si el segundo o tercer consumidor o cliente de Estados Unidos, la mayor potencia. Entonces eso nos habla del tamaño de la economía mexicana. Somos un país muy rico con un pueblo muy pobre, pero se pretende con estos proyectos impulsar proyectos, en este caso turísticos, que siempre benefician, porque la gente está muy colonizada. Ellos creen que es los metros de la vía del Tren Maya los que van a venir a afectar a las comunidades, y entonces la gente ignorante dice, pero ¿cuál es el problema que pase un ferrocarril? Sí, pero lo que no entienden es que en ese ferrocarril viene mucha gente que trae mucho dinero, que va a crear negocios, que va a comprar tierras, que va a crear, pues sí, trabajo, pero ¿qué trabajo le van a ofrecer a los pueblos mayas que vivían pobres antes del Tren Maya, efectivamente, pero que ahora los van a incorporar como míseros, como gente mísera, a un sistema turístico en el que no van a pasar de ser a lo mucho camareras o meseros, y quienes se van a llevar la tajada de león pues son las empresas transnacionales. Y un ejemplo muy claro pues es Cancún en México, o Los Cabos en Baja California. Ese es el modelo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos pensar que la economía que está proponiendo esta nueva transformación, supuesta nueva transformación, pues es para rescatar un país que verdaderamente lo habían llevado al desastre y que necesita seguir produciendo a los ricos, al capital internacional. Y por eso son estas medidas. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a esta situación y reforzar la conciencia, la organización, para poder enfrentar los retos que van a venir con ellos. Gracias, maestro Guillermo. Tiene la mano alzada Rogelio. Rogelio, me imagino que Rodríguez, si gustas prender tu micrófono. Ya está. Sí. Maestro, soy la esposa de Rogelio y muchísimas gracias por toda esa información tan importante. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo podemos hacer para difundir todo eso tan interesante que mucha gente que quisiéramos que estuviera enterada y que le interesa no está? Entonces, nos gustaría mucho si podemos de alguna manera difundir lo que acaban de hablar ustedes. Muchas gracias. Es la pregunta. Es muy interesante la pregunta. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos pues más de 40 años trabajando este proyecto de Toltecayot y de Educayot, y damos conferencias, hacemos libros, videos, etcétera, etcétera. Pero al tiempo nos hemos dado cuenta que el sistema está hecho para que estemos colonizados y que descolonizarse es un accidente. Es un accidente, y eso es porque escuché una conferencia o escuché un amigo, leí un libro, vi una película, se me prendió el foco y dijo la gente, ay caramba, no había visto esto, y entonces empieza un proceso que es totalmente íntimo, personal, de descolonización. Yo que tengo 40 y tantos años o más en este camino, quiero confesarles públicamente que yo me sé que soy un colonizador, que soy racista, que soy clasista, y negarlo sería mentirme a mí mismo. Pero al aceptarlo ya tengo un camino para solucionarlo, ¿no? Entonces yo creo que acabamos de ver algo muy triste en México, cuando por primera vez en la historia de este país, ¿verdad? En 500 años, un gobierno ofrece al pueblo la oportunidad de votar para que lleven al juicio histórico
a sus depredadores. ¿Y qué hizo el pueblo? No fue a votar. Esos millones de personas que están recibiendo, como nunca lo habían recibido, apoyos de bienestar, de la tercera edad, de la educación, etcétera, etcétera, no se presentaron ahí. Y eso nos habla, fíjense, del fracaso que tienen todos estos modelos, pues de reformas, como las que se hicieron, por ejemplo, en Venezuela, con el gobierno que impulsó el comandante Chávez, y que por primera vez les dio un lugar. Yo una vez estaba cuando hice mi maestría ahí en Venezuela, una mujer afromestiza me dijo que así me dijo, gracias a mi comandante, por primera vez soy ser humano. Entonces, todo este gran trabajo que se hizo, estos recursos que se dieron, lo mismo que hizo Correa en Ecuador, de solamente solucionar los problemas materiales de vida, pero lo único que sucedió es que crearon mayores aspirantes a mejores consumos y no se transformó lo más importante, que es la conciencia espiritual. Entonces, yo creo que este trabajo, y trato de ser honesto, y por eso siempre uso el concepto de mi trabajo de sin miedo y sin ambición. Sin miedo a perder, a fracasar, y sin ambición a ganar o a obtener nada. Simplemente hacer lo que uno cree que debe de hacer, porque así uno lo ha asumido. Entonces, la experiencia que tengo es que aquí hay que trabajar por personas, no por masas. No es una cuestión de información. Déjenme decirles, en México no creo que haya un mexicano que crea que la Coca-Cola es un elixir maravilloso que da salud física a su cuerpo. Todos los mexicanos saben que la Coca-Cola es veneno puro. Y también no hay un solo mexicano que crea que Televisa y TV Azteca son instituciones educativas que tienen como finalidad educar y concientizar al pueblo. Todos saben que lo que pretenden es lavarles el cerebro y enajenarlos. Sin embargo, en México es el país que consume más Coca-Colas en el mundo, más que en Estados Unidos per cápita. Y en México se sigue viendo Televisa y TV Azteca y escuchando la radio comercial, sabiendo la porquería que son. Entonces no es un problema de ignorancia, es un problema de conciencia. Porque cuando hay conciencia hay responsabilidad, y cuando hay conciencia y responsabilidad hay dignidad existencial. Entonces no es que hay que, entre comillas, hermano, aleluya, sálvate, aquí está la verdad descolonizadora. Es más, hasta la gente la molesta a uno. Oye, estos ya están, es que no entienden que el pasado ya pasó, ya perdieron, como dicen los fachas hispanos, ¿no? Ya entiendan que los soldados españoles fueron a librarlos a ustedes, pueblos salvajes del imperialismo mexica, y nos deberían de agradecer la invasión. Bueno, hay mucha gente que se molesta de que se hable de estos temas. Hay gente que no le gusta que le digan que está colonizada. Es más, hay gente que goza su colonización, que se regodea en ello como el cerdo en el chiquero. ¿Y cómo uno va a irlos a molestar, a decirles, oye, estás mal? ¿Quién es uno para irle a decir a una persona, oye, estás mal? Esa es una cuestión personal, de conciencia individual. Y como dijo aquel, el que tenga cuchas que los amarre, y el que no, pues no. Si la ciencia no quiere, no lo vamos a dejar. Pues yo creo que yo agradezco mucho todas estas y aprovecho cada una de estas oportunidades que me dan de hablar con el mayor número de personas. Por eso tenemos Luz y yo nuestro portal de www.toltecayo.org, donde ya llegamos a más de 30 millones de personas que están visitando nuestros contenidos, o ya tenemos 285 videos en YouTube, en Toltecápsulas, en fin,
y estamos publicando y estamos haciendo conferencias, sí, sin miedo y sin ambición, sin pretenderle salvarle la vida a nadie, sino ser una sola opción para aquel que quiera, pero el que no quiera, pues ¿cómo lo va uno a obligar? Entonces yo creo que tenemos ahí una visión muy judeocristiana de sálvate hermano, aleluya, yo tengo la verdad, ¿no? No, la verdad está dentro de cada uno y no necesitamos que nadie nos salve a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que nos hacemos pato existencialmente y por eso el mundo está como está, porque hay gente sin alma, están desalmados y justamente así el sistema nos quiere ignorantes, nos quiere gente que no participa, que no se organiza, que no se concientiza, porque así el sistema funciona bien. El sistema necesita de individuos enfermos para estar sana. Para que la economía esté sana es que la gente esté comprando con lo que no tiene y se endeude. Esa es una economía sana. Pero una economía con individuos conscientes, con individuos sanos, se va a la quiebra. Se va a la quiebra porque dejamos de comprar todas las porquerías, todos los venenos, porque vivimos una vida austera, porque nos apegamos más a nuestra cultura ancestral y eso no es negocio para las transnacionales. Entonces, finalmente diría yo que yo no pensaría en formas de cómo llegar a la gente. La gente que quiera llegar, aquí tiene un espacio como el que ahora Ana nos ha brindado a todos. Pero el que no nos quiera, pues no los vamos a obligar. Gracias, muy buena pregunta. Gracias, maestro Guillermo. Y vamos con la última pregunta porque ya el tiempo está encima. Francisco López. Francisco López tiene la mano levantada. Si gustas prender tu micrófono y tu cámara para hacer la pregunta al abuelo Guillermo Marín. Buenos días, maestro. Nuevamente saludándolo. Ayer estuvimos y hoy de nuevo aquí estamos. Hablar de conciencia y espiritualidad hay que hacer una reflexión amplia por la descolonización que está muy, muy marcada en cada uno de nosotros los mexicanos. Muchos van a ceremonias de tabaco, de ayahuasca, del tambor, de temazcales y todo lo compran y todo lo cobran. Unos ya se creen chamanes, hombres medicina, mujeres medicina, chamanas, videntes, y todo eso lo compran en cursos, sobre todo en la pandemia, que por redes sociales se han multiplicado cursos de esto, cursos de medicinas, cursos de chamán, curso 1, curso 2, curso 3, hasta por niveles lo venden. Igual los cursos para hacer ceremonias de esto, cursos para hacer temazcales, X y Y. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer énfasis en eso, maestro, hablando de la descolonización y de espiritualidad, a que no caigamos en esas trampas y en esos círculos viciosos que es comprar y vender. Porque eso nuestros abuelos, en los tiempos de nuestros abuelos no existía. Para empezar, la palabra chamán no es natural de estas tierras. Nuestros abuelos, la gente de las comunidades hasta se ríen. Eran hombres y mujeres medicina. Pero para llegar a ello, y lo recalco, para llegar a ello, se instruía desde la infancia y se le veían las cualidades al niño o a la niña, al joven, y se les instruía, se les formaba y se les trataba con mucho respeto. Se les enseñaba que hay que trabajar y cultivar la tierra y las plantas, a las piedras, a la naturaleza, al agua, a lo que estaba en su alrededor, en un cerro, en un río, una brecha, en el desierto, en un cenote. Ahorita hasta va a la playa, son privadas, va a un cenote, le cobran porque ya está privatizado. Hemos caído en ese círculo vicioso. Nos decimos que queremos rescatar, pero volvemos a caer en lo mismo. Muchas ceremonias hoy se están vendiendo y hay que tener cuidado. Aprovecho este espacio para invitar a la reflexión y a la verdadera descolonización es no caer en esos círculos viciosos.
Agradezco todo el trabajo que está haciendo, maestro, porque en realidad hace mucho usted por romper paradigmas. Un abrazo y sabe que desde la tierra de Huachichil, de San Luis Potosí, siempre será bien recibido usted y su esposa. Gracias, un buen día. Gracias, Francisco. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero insistimos, bueno, este es un trabajo totalmente personal, individual, de carácter espiritual, y que de alguna forma sí hay que compartir, hay que hacerlo con su complemento, con su compañera, su esposa, su esposo y su familia, ¿no? Y yo creo que ya ahí es un mundo muy grande de trabajo, pero si se puede, pues en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Yo quisiera finalmente agradecerles mucho a todos los que han participado en este evento, especialmente a Ana por su iniciativa. Y quiero sintetizar diciendo que debemos de pensar un poquito en que somos un continente y debemos de tener una conciencia continental, cultural, civilizatoria. Debemos de dejar hacer a un lado la enseñanza que nos han dado primero los gachupines creando virreinatos y capitanías, etcétera, y luego los criollos que han hecho sus países de ellos y para ellos, que debemos de pensar en que todos los pueblos verdaderamente somos hermanos y que lo que nos une no es la lengua que ahora es nuestra, porque ni siquiera ya es de España. Esta lengua que nosotros hablamos hoy, fíjense, México es el país que tiene el mayor número de hablantes de esta lengua. Y nosotros, lo que nos une no es la lengua, el español, tampoco es la religión católica impuesta a sangre y fuego, tampoco es la visión moderna que han traído los criollos. No, lo que nos une son nuestras profundas, milenarias raíces que son telúricas y que nos abrazan, y que no importa que seamos con un fenotipo, otro fenotipo, que hablemos una lengua, otra lengua, que seamos altos, bajos, gordos, flacos, blancos, morenos, eso no importa. Lo importante es cómo vemos la vida, cómo vemos a nuestra madre querida, la tierra. Lo importante es sentir nuestro espíritu latir en concordancia con nuestra madre. Yo creo que es lo que nos hace anahuacas, lo que nos hace personas de tradición ancestral, pero eso vive en el corazón. Entonces yo invito a una reflexión, ya no de tener este concepto pues muy dañino de Latinoamérica. No somos latinos, somos anahuacas, somos del continente de Abyanáhuac y somos una civilización. El día que tengamos conciencia civilizatoria continental, ese día vamos a ser una gran potencia, no militar, no económica, vamos a ser una potencia espiritual, una potencia, una reserva espiritual de nuestra madre tierra, Tonantzin, Pachamama, y somos sus hijos conscientes, y debemos de entender esa fortaleza que nos han enseñado a no comprenderla, no verla, no pensarla, pero somos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego un solo continente, una sola civilización, en una diversidad asombrosa y con un proceso humano ejemplar para el planeta. La unidad en la diversidad. Fíjense nada más. O sea, todos somos diversos, pero estamos unidos en la matriz, en lo esencial. Y esa es nuestra fortaleza. Así que, pues muchas gracias por su atención. Nosotros estamos, ya saben, en www.toltecayo.org. Las personas que quieran recibir todos los días de lunes a viernes un audio de 2 minutos y un video por WhatsApp, por favor, solicítenlo sin mayor preámbulo. Nada más nos ponen, al mandar el WhatsApp ya tenemos su número, los metemos a nuestra lista de información y todos los días, sin ningún costo, les enviamos material de la Toltecayo para que ustedes puedan ir pues informándose. Y las personas que quieran entrar en contacto con nosotros, escríbanos a tigremarin@gmail.com. Tenemos libros que enviamos por correo certificado
y tenemos también de esos cursos de los que habló Francisco. Me reía yo interiormente porque nosotros también tenemos nuestro curso de Historia Ancestral de México por internet, y pues estamos en la mejor disposición, sin miedo y sin ambición, con mucho cariño hacemos lo que queremos hacer, y sin ninguna pretensión. Así que, Ana, muchas gracias, y gracias a cada uno de ustedes que nos ha dado estas horas de su valioso domingo. Quiero despedir a mi queridísima lucecita de mi vida, Dulce Corazón, que como guerrera de verdad se fue a hacer el desayuno, porque ese es verdaderamente el desafío, ¿no? El pipirín. La familia pues también está esperando ese desayuno, y pues muchas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, César, gracias, Laura, gracias, Víctor, gracias a todos, a cada uno de ustedes. Gracias, abuelo. Pues les cedo el micrófono y la cámara para cerrar esta hermosa clase a Ana. Ana, por favor. Bueno, Gracias, pues gracias ya por aquí. creo que todo está dicho, maestro. Para mí la lección siempre, para mí de manera personal, es que cada día quiero estar más centrada en mí, en darme la oportunidad de desarrollarme y dejar de estar ahí como afuera evaluando. Creo que yo he aprendido que cada quien tiene su ritmo, que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, y que lo importante es estar pues con quienes podamos compartir una visión y saber que tenemos en nuestra historia, en nuestra genética, en nuestra sangre, pues el legado maravilloso que hoy usted nos está recordando. Gracias, maestro. Gracias, Lucecita. Gracias a cada uno. Estoy muy contenta porque yo decía, no sé cuántos van a asistir hoy. Gracias, maestro, también por su convocatoria. Estuvimos más de 100 personas aquí escuchando, y creo que estamos sembrando semillitas hermosas que van a florecer, y que ya estamos floreciendo, maestro, gracias a usted, porque desde que me encontré con usted, pues me siento mucho más orgullosa, y con toda la confianza de tejernos desde Alaska hasta la Patagonia. Ya lo estamos haciendo. Gracias, taitas, nanas, tatas, de todo Abianáhuac, que decía ahorita alguien. Entonces, ¿quiere decir que ya somos abianahuacas? Preguntaba alguien en el chat. No sé cómo se diría, maestro, si soy abianahuaca. Alguien preguntó esto. Entonces, pues muchas gracias por ayudarnos a recordar nuestra identidad y de dónde venimos y a dónde podemos ir, porque somos grandes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo de luz, y recuerda que si sabes de dónde vienes, sabrás para dónde vas. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Sí, así. Gracias.